Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancavir Cache 830M en la ciudad de Guayaquil y a los amigos de Cache Radio que nos escuchan desde el 90.9 FM de esta ciudad y en el 94.9 FM en la península de Santa Elena. Y continuando con nuestra conversación previo a la pausa, tanto la doctorando Leslie Rodríguez como el ingeniero José Javier Orellana estaban en una cálida conversación con respecto a los hábitos de consumo de los ciudadanos y qué va a pasar con el tema de los niveles de consumo de derivados del petróleo. Leslie. Bueno, hay algunos países que, como se han dado cuenta, están empezando a levantar estas restricciones de movilidad. Poco a poco han venido haciendo en fases, o en el caso de Ecuador por semáforos. Y ya hay muchos que ya han retomado su trabajo o lo han hecho de una manera paulatina. Por ejemplo, en el caso de España llama la atención porque ya se espera que la próxima semana ya entre semáforo verde, que es un poco casi entrar a la nueva realidad. Y es evidente que el nivel de consumo va a variar. Por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, el sector muy golpeado que ha sido el turístico, y están apelando a que utilicen, o sea, hagan turismo interno los propios españoles y que no salgan. Por ejemplo, en caso de restaurantes y caso de discotecas, por ejemplo, se van a exigir, por ejemplo, reservaciones previas. Por ejemplo, en el caso de la discoteca, uso de mascarillas, usar sorbetes, por ejemplo, para el tema de las bebidas. Y yo creo que esto ha justamente cambiado hasta que, por el tema de la pandemia, hasta que pues, se encuentre una solución a esto, una vacuna, o finalmente tengamos la inmunidad todos, de alguna u otra manera. Pero estos son algunos ejemplos claros, solo en este sector, cómo es que se están dando el cambio de consumo. Usualmente en Europa, Estados Unidos lo llaman HoReCa, ¿no? Hostelería, restauración y catering. Y es un sector que está muy afectado, especialmente en países que dependen mucho del turismo, México, España, el mismo Ecuador, ¿no? En Ecuador creo que es como 1.800, 2.000 millones de dólares que están relacionados con ese sector, ¿no? Lo otro, recomendación para los chicos y chicas, cuando tú tomas desde un sorbete te pega más fuerte el trago, por si no lo sabías. Pero sí, eso es un efecto psicológico, ¿no? Aquí en Guayaquil... Experto. ¿Ah? ¿Perdón? Experto en el tema, Dios mío. ¿Lo han ahumado algunas veces con el sorbete Parece. en la boca? Así veo. En una pequeña anécdota, en el Liceo Naval, donde estudiamos Dax y yo, nos enviaban a Galápagos antes y usaban ya no me acuerdo cómo se llama el buque carga que tenía Ecuador. El Hualcopo. El buque Hualcopo. Entonces, cuando tú agarras 200 y pico, 200 era más o menos, cadetes del Liceo Naval, los mandas a digamos que había racionamiento del alcohol en el buque. Y aprendimos a tomarte con cuchara o con sorbete. Pero bueno, al punto aquí es psicológico, ¿no? Entonces, aquí mismo en Guayaquil, o sea, se nota, cuando uno sale, está afuera, pregunta, todavía hay una reticencia de retorno a la demanda, ¿no? Especialmente en este sector. Y hay que ver, ¿no? Hay que ver, ¿no? España tiene el beneficio de que tiene bastante capacidad, especialmente en Europa se vacaciona mucho agosto, no es un mes que casi todo el mundo va, pero vamos a ver si la gente desea ir a lugares donde va a haber aglomeraciones, ¿no? A las playas usualmente, ¿cómo se llama donde usted fue de vacaciones, doctoranda? No, yo no me Al sur de Valencia. No, yo me fui a Málaga. ¿No te ibas al sur de Valencia? No, y fue a Málaga, a una estancia doctoral allá por Marbella. Yo pensé que se había ido al sur de Valencia. Marbella, ya no es el lugar donde la gente va a vacacionar, ¿no. Claro. Pues. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Van a vacacionar o van a estudiar? ¿Qué es que van a hacer? ¿Van a vacacionar y tiran el paro? Networking. Ambas cosas, por favor. Ambas dos, dicen, ambas dos. Pero vamos a ver. Pero ese es el problema, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona la psicología de la gente. Ahorita todo el mundo está apostando de que la demanda en Estados Unidos, en Europa, va a haber un retorno a lo normal, pero vamos a ver. Bueno, yo leía una noticia en el caso, por ejemplo, de Perú, que es un país hermano que está duramente golpeado por la enfermedad y que todavía no puede un poco contenerla. Me llamaba mucho la atención que a pesar de que tiene el mismo problema que nosotros con el nivel de informalidad, ellos tienen un nivel muy bajo de que las familias tengan refrigeradoras. Solo el 21% de la población en Perú tienen refrigeradoras.
Entonces eso los ha obligado a que todos los días vayan a los mercados a hacer sus compras y esos han sido especialmente los focos de contaminación en el caso de Perú. Entonces, mire, cosas que a veces uno creería que esto, por ejemplo, siempre hemos criticado un poco a la gente que por qué siempre te cambias de refrigeradora, te cambias de elementos de cocina, pero fíjese, tal vez esto ha podido, esa decisión de consumo ha podido tal vez poder controlar un poco mejor la enfermedad que no han podido hacerlo en el caso de Perú. Interesante, no. Bueno, ahí está. Oiga, bueno, veamos qué pasó con las monedas rápidamente. El dólar se depreció en 1.59%, alcanzando 1.13 dólares por euro. También se depreció con respecto a la libra esterlina el dólar, alcanzando 1.27 dólares por libra esterlina, y la libra esterlina tiene una apreciación, mejor dicho, el dólar con respecto a la libra esterlina tiene una apreciación de 4.51%. El índice IBEX también, imagínense, 10.94% ganó en la semana, pero tiene una pérdida acumulada de 17.56%. El índice DAX, el alemán, ganó 10.88% en esta semana, tiene una pérdida acumulada de 3.03%. El FTSE 100, el del Reino Unido, 6.71% ganó en esta semana y tiene una pérdida acumulada de 14.03%. El índice Nikkei de Tokio, Japón, 4.51%, 3.35% de pérdida acumulada. El índice Shanghái de China, 2.75% ganó la semana, 3.91% de pérdida acumulada. El Bovespa de Brasil, 8.28% ganó la semana, 18.17% de pérdida acumulada. El índice de Leslie y de Gonzalo, 19.31% ganó esta semana. El índice Merval de Argentina tiene una ganancia de 8.30%. Y las inversiones del director, el Bitcoin ganó esta semana 2.29% y tiene ganancias acumuladas de 33.68% el Bitcoin. Ahí está, director. Pero eso es lo que te digo, a veces pareciera, porque normalmente los mercados tienden a caer entre mayo y septiembre. Hay hasta un chiste que te dicen que te puedes vacacionar mayo, o sea, vende en mayo y vete a vacacionar y regresa en octubre. O sea, la sensación que todos estén subiendo es usualmente una sensación de júbilo, ¿no? De optimismo, pero quizás sea un poco adelantado, ¿no? Porque hace 3 semanas todos los expertos decían que no íbamos a hacer un retorno en B, ahora todo el mundo dice que es en B. Bueno, supongo que es el optimismo por las cifras de desempleo pues, que ha tenido Estados Unidos, que ha podido un poco remontarlo en estas últimas semanas, ¿no? Y es en B, pero ¿qué clase de B va a ser? ¿Perdón? Sí va a ser en B, pero ¿qué clase de B es? En otras palabras, Ya. ¿cuál va a ser la pendiente de la... Claro, y también hay un tema que cuando dicen desempleo hay que ver si no se ha caído el denominador. O sea, que la gente que ha dicho que está dispuesta a buscar trabajo, etcétera, a lo mejor se cayó. Porque como ahora hay muchas madres de familia que tienen que cuidar de los niños, o sea, bueno, en Estados Unidos ya salieron en vacaciones, pero por ejemplo aquí en Ecuador, que quizás ella tenía su trabajo formal y ahora tiene que aplicar cierto tiempo porque los chicos no están yendo a la escuela. No, sintonízate en esto, y por eso yo decía antes de la pausa que vamos a conversar de este tema, de los hábitos. Entonces, ya se estima que el uso de la movilidad o la movilización de los ejecutivos en las grandes corporaciones después de la pandemia, aún en estado de recuperación, va a ser 48% menos del hábito antes de la pandemia. Sintonízate que por obligación muchas instituciones enviaron a sus alumnos a estudiar, como lo hacen en la costa ecuatoriana, lo hacemos, en línea. ¿Ya? No se ve que se vaya a retomar 100% las clases presenciales y que más bien se va a mantener una parte de ese pensum en línea, ¿no? Y los trabajos y los hábitos, tú nombraste hace un momento a las mujeres que tienen familia, ya que se desarrolló el hábito de trabajo en línea, muchas de ellas lo van a conservar. Entonces, lo que vamos a ver es que los niveles de movilidad van a ser muy inferiores, aun cuando estemos en la recuperación económica. Además, claro. Y además, mira cuánto ha sido el impacto sobre la economía.
que las grandes cadenas de retail en Estados Unidos se han sumado a la quiebra. Entonces tú tienes a Sears, JCPenney, Sports Authority, Circuit City, Toys R Us, Forever 21, Lord Taylor, y así un poco de tiendas más que se están sumando a las quiebras, producto de que para mantenerse en el negocio retail muchos de ellos están apalancados, y hoy en día el modelo del negocio de la venta electrónica, pues tú sabes que es una especie de ¿cómo se llama? Cuando te dejan en... Disruptivo. Es disruptivo porque el proveedor hoy en día entrega como en comisión la mercadería, lo manda a la bodega, Amazon le envía un estado de cuenta lo que recibe, ¿no, verdad? Le pone el precio. Es como consignación, y que además han desarrollado un nuevo mecanismo que se llama dropshipping, ¿no, verdad? Que es básicamente que la mercadería, tú eres un pequeño inversionista, compras la mercadería que se va a mover, la recibes en tu casa, y en la medida que se van generando las órdenes, tú las empaquetas y las envías, y por eso te ganas un spread. Entonces, si ves que el peso financiero del inventario lo ha ido descargando Amazon, y contra eso es imposible competir para las cadenas. Entonces, tengo entendido que Amazon te permite hacer un front shop. O sea, tú haces tu front shop como que tú eres una empresa, todo, pero todo lo maneja Amazon por detrás. Sí, así tus es. etiquetas, todo. O sea, sí, básicamente tú compras DAX chica, pero realmente DAX lo único que hace es la publicidad, claro, recibe las órdenes, etc. Sí, pero mira, a mí aquí mismo en Ecuador, yo vi una charla que dio Michel Deller, para muchos de nuestros radioescuchas no nos han de saber, él es el dueño de San Marino, Quito Centro, Galería del Pacífico en Manta, Quito Centro en Quito, y él ya te hablaba de que él tenía que renegociar con sus alquileres, con las personas que alquilan en sus centros comerciales, porque básicamente, claro, marzo, abril estuvieron cerrados, casi todo mayo, y las ventas van a depender, ¿no? Había sitios que pueden recibir 30% de lo que recibían antes de personas, sean estas tiendas o ¿cómo se llama esto? Food courts, ¿no? Usando la palabra en inglés que también se usa aquí en Ecuador, ¿no? Patios de comida. Patio de comida. Claro. Entonces, todo eso te afecta a la dinámica de un centro comercial. Edificios mismos en San Borondón, en el centro, que bajo esta pandemia no han podido mantener los alquileres de locales comerciales, oficinas, etc. Entonces, es un cambio muy fuerte hacia el tema del alquiler comercial, especialmente. Sí, entonces eso obviamente afecta a los flujos, y es un tema que los niveles de consumo de energía, pues en el tema del petróleo, los derivados del petróleo, no creemos que se vaya a recuperar tan rápido por el lado de O sea, hay dos temas muy interesantes financieramente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ecuador se estaban creando mucho estos fondos de inversión para bienes raíces, los FIBRA, Sí. que algunos centros comerciales, especialmente en la capital, ya estaban estructurados para básicamente que todo el flujo de caja de estos edificios, centros comerciales, pase hacia los inversionistas, ¿no? Como obligaciones. Y eso no sé cómo esté actuando ahora, ¿no? Porque los alquileres van a bajar bastante, o ya se están renegociando, ¿no? Claro. Y el otro viene en las cuentas, no sé si ustedes han recibido sus cuentas de CENEL, las domésticas, ¿no? Al menos la mía de marzo es el triple que la normal, porque estamos trabajando en casa. Entonces ya antes uno se iba a pagar el acondicionado y no regresaba hasta la noche, ahora estamos metidos en la casa, ¿no? Y yo creo que eso también va, en cierta manera, a llevar una conversación a mucha de la gente que hace el teletrabajo, porque estás consumiendo tu computadora, tu ancho de banda, estás en aire acondicionado. Entonces, si bien puede ser un ahorro, entre comillas, para la empresa, también le causa un gasto al empleado, ¿no? Mira, ese tema es de conversarlo, y yo creo que van a tener que conversar las partes, porque, a ver, sí, es verdad, gastas más en energía, pero tienes más horas productivas y gastas menos, eres más productivo. y gastas menos en movilización. Sí, Y te expones menos al riesgo. Que dice que el teletrabajo te hace más productivo. Así es, va aproximadamente un 40% más productivo, entre 35 y 40% más productivo. Las horas de trabajo que se utilizan realmente son más, ¿no? La gente tiende a ser más eficiente cuando no te tienes que movilizar, porque el movilizarse te aspira, primero que te agota, ¿no? Y segundo que toma tiempo. Y el costo. No, y psicológicamente también, la manera de trabajar, acuérdate que yo siempre he dicho, prefiero tomar un taxi que manejar, porque la manera que se maneja en Guayaquil
te estresa, ya llegas enojado al trabajo. No, pues imagínate cuando tienes que tomar un bus. Ah, Sí, no, peor. por supuesto. Pero mira que hay cosas y cosas. Por ejemplo, mi hermana en Estados Unidos, tú la conoces, creo. Ella, a un niño sí lo puede tener online, pero a la niña menor que tiene 6 años la está llevando a la escuela y están manteniendo distancia. O sea, en vez de solo tienen 10 niños por aula de esa edad. Claro, claro. Porque la niña no se puede mantener quieta, ¿no? Esto de ver una pantalla, ella es muy chiquita para eso, entonces se aburre y Sí, empieza a deambular por todos lados, ¿no? de O acuerdo. sea, tampoco es como uno cree que una solución se aplica a todo, ¿no? No, por supuesto que no, pues el comportamiento de los niños es de los niños y no en todas las actividades, pero sin embargo, en una suma y resta de toda la economía, ciertamente hay nuevos hábitos, ¿no? Y en esos nuevos hábitos inciden en el volumen total de consumo de derivados del petróleo. Porque Mira que cuando no se mueve el vehículo o los vehículos, ¿no? No se mueven, no gastas gasolina, no claro, gastas neumáticos, no gastas lubricantes. sí, ¿Ya? sí, Entonces, pero también no pagas hay parqueo, deficiencias. y no pagas parqueo, ¿no? No hay seguros. No hay seguros, exacto, o Depende, sea, porque, Se mueve mucho pero la mira, economía por con el supuesto, claro, consumo pero de mira, combustible. algo dentro con de la tu área, movilidad. Leslie, como catedrática. Por ejemplo, a mí me tocó dar una clase de posgrado en online. Ahora me toca dar otra en julio que ya me dijeron que también va a ser online. Es muy distinto dar una clase online que en presencial, pero muy, muy distinto. Sí, es totalmente distinto. Y no sé si sea Bueno, eficiente. Yo les Para ser recomiendo honesto. que esté pendiente porque yo sé que ahí en la SOPREC van a hacer ese curso de cómo enseñar a distancia. Es todo, o sea, yo lo hice empíricamente, me tocó y era una clase grande y es difícil, o sea, es frustrante. Así o sea, es. yo lo que creo es que tienes que tener una capacitación. Por ejemplo, yo para dar este tipo de clases he tenido capacitaciones previas. No es tan de... Desafortunadamente creo que con esto de la pandemia nos arroja a todos así como a los toros, pero no, hay que tener una capacitación previa para hacerlo. Y tienes que Claro, vaya y lide certificarte con de eso. alguna manera. Ajá, es certificarte Sí. con eso. Pero en todo caso, quería, no sé si les parece bien hablar sobre el bajo nivel de desempleo en Estados Unidos. Ha bajado 2.5 millones. Supongo que debe ser por los programas de ayuda que ha tenido Estados Unidos, el programa de protección de nómina o PPP, que creo que son las siglas en inglés, pues que casi han sido ayudas de 670.000 millones de dólares. Y lo comento porque justamente un miembro de mi familia, muy cercano, me ha dicho que él tiene su empresa en Estados Unidos, una empresa pues de construcción con sus empleados, entonces les han pedido que apliquen, ha aplicado y les ha dado $51,000 y les han dicho que si él lo destina a pago de nómina, no tiene que devolver esos $51,000. Así es. Así Por eso la que gente se quiere ir a Estados Unidos. por eso es que vemos que también el nivel de desempleo pues ya se ha reducido, pues porque ya ahora tienes estas ayudas a las empresas que ya pueden destinarlo. Si realmente lo destinas para lo que es nómina, no tienes que devolver ese dinero. Hay algo parecido en España, porque una prima mía tiene un restaurante en Barcelona con el esposo, con un español, y ella me habló, algo así se llama, que No, se llama también les han ERTE. dado dinero, perdón, ERTE. ERTE, les han dado dinero para mantener nómina. Bueno, el ERTE es otro mecanismo. No les dan las empresas no te mando el desempleo, pero justifico que tú debes, el Estado te debe pagar a ti el sueldo. Eso es el ERTE. Sí, porque Entonces, por un ella tiene periodo un de tiempo. restaurante por Ciudad Gotic en Barcelona y tenía 5 o 6 camareros. Ella me estaba contando y me dice que ellas no están pagando sino el Estado catalán y el Estado Correcto. español. Exacto. Entonces ellos asume el Estado ha dicho que va a asumir mientras dure la pandemia. Una vez que se levanten las medidas de restricción, ya le corresponden a las empresas asumir. Pero en España, por ejemplo, han tenido, la semana pasada aprobaron el salario mínimo vital. Es decir, que están generando ayudas para las personas que no logren tener el costo de la canasta básica y pues les dan ayudas por personas o si tienen estas personas niños o personas a su cargo. Entonces, A mí lo que me preocupa es que si la economía se recupera rápidamente, como le han inyectado, ¿qué son ya? 10 millones y millones de dólares en el mundo entero, 12, ya ni me acuerdo.
que vamos a tener lo que dice Dax, un periodo de inflación en algún momento en los próximos 2, 3, 4 años en que tendrán que subir las tasas de interés a niveles altos como en los 70 para parar la inflación, ¿no? Pero mira, va a ser un fenómeno, para mi apreciación es que va a ser un fenómeno un poco fuera de los libros, ¿no? ¿Verdad? Porque Pero todo esto es fuera de los libros. sí, realmente. todo esto es Estamos fuera de los escribiendo libros. la O sea, historia. exacto, estamos escribiendo historia. Entonces, le has inyectado dinero a la economía. Como dijo Leslie, los empresarios saben que no les van a cobrar. No es que les han dicho que no van a pagar. Lo que pasa es que la gente escuchó claramente las declaraciones del secretario del Tesoro hace 2 semanas diciendo que muy probablemente no iban a poder recuperar, ¿ya?, esas líneas de financiamiento. Ojo, que no es lo mismo. Entonces, dice, bueno, seguramente no vamos a tener que pagar, se hablará, porque al final del día el gobierno está ayudando a mantener los niveles de sueldo y por eso vamos a tener ese dinero. Ojo, la gente va a tener la misma cantidad de dinero, sin embargo, la oferta no ha crecido, no te van a cobrar realmente, no van a ejecutarte los pagos de los créditos, entonces no va a haber esa restricción. Y lo que está haciendo el mercado bursátil, porque recordemos que el mercado bursátil es altamente especulativo, entonces dice, hey, ya se van recuperando las demandas, entonces comienzan a especular con el precio de las acciones. Y eso te va arrastrando a todita la economía, ahora a especular sobre los precios. Ahora, Estados Unidos, no sé cuánto sea España, pero Estados Unidos es 70% consumo. Aquí en Ecuador somos 60%. España debe ser por ahí también. Ese es el modelo de crecimiento de los Estados Unidos, ¿no? Ya. Pero Sí. para mí el gran problema, si es que, o sea, si hay una recuperación rápida en B, es que probablemente ya para algún momento el próximo año, algún momento todo esto se va a volver inflacionario. Porque le han tirado plata que da gusto. Sí, sea, pero ¿sabes lo que no colabora, lo que no va a colaborar en ese proceso inflacionario? Porque el proceso inflacionario normalmente, ya, si es verdad que los precios de los activos bursátiles o financieros se van a incrementar producto de esta especulación, sin embargo, los activos de la economía real, que son los bienes inmuebles, no van a sufrir ese ajuste de precios, porque por el otro lado tienes el negocio del retail, que es el gran demandante de espacios, caído. Y vas a tener centros comerciales que se convierten en museos. bueno, pero esa tendencia ya había en Estados Unidos. Claro, ¿no? claro, ya venía. Centro comercial. Por supuesto, ya venía eso. Entonces, por eso te digo que es algo fuera de los libros y estamos escribiendo historias porque eso Claro. definitivamente no se ha visto antes. Mira, esto me recuerda después que habló el presidente, que el 24 de mayo alguien me preguntó, le digo, mira, el coronavirus lo que ha hecho es básicamente mostrar cosas que ya iban a pasar, sino que lo destruyó el tiempo, ¿no? Te mostró muchas empresas, en los negocios, o sea, te puso lo que llaman en banca stress test, ¿no? Sí, En condiciones muy difíciles. Y eso al menos en Ecuador es el caso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mira, el sector bananero ha hecho las cosas correctas. El camaronero, sí, el precio se les bajó, pero nunca paró, ¿no? En cambio, floricultores encontraste el problema del tema aéreo, ¿no? El no tener carga aérea lo fulminó. De acuerdo. Y la hotelería depende mucho, como le estaba conversando a un amigo, está bien, Galápagos va a traer gente, pero te apuesto que esa gente no va a querer venir a Guayaquil, porque la marca Guayaquil se vio totalmente afectada. Por supuesto que no. Eso no va a dejar de ser próximo año, eso siquiera son 6, 7 años hasta que la gente se olvide. De acuerdo. Marca Guayaquil y marca Quito, que está ahorita, digamos que peor que Guayaquil en cuanto todavía al problema de la pandemia. Sí, pero no se globalizó. O sea, yo vi videos de los futbolistas en España clamando por ayudas a Ecuador. Me llamó un amigo de Mumbai que había visto en la televisión Skynet Mumbai que Ecuador era apocalíptico. O sea, te puedo decir que al menos esas semanas de marzo, cuando se puso mal la situación y salió en todo el mundo, sí, el nombre se viralizó. ¿No? O sea, Eso puede sí que concuerdo. pase ahora Creo en Quito, que pero... eso sí concuerdo. Creo que Guayaquil desafortunadamente tuvo una mala imagen. Yo creo que tal vez algunos medios, por quitar la imagen o los ojos de otros lados que también estaban batallando con su epidemia, se enfocaron en Guayaquil.
Pero en realidad, si analizas, hay otros países, ahorita está batallando la enfermedad muy duro Chile, muy duro Perú, ni que se diga Claro. Brasil. Entonces, en realidad hay otras ciudades y otras que Pero lastimosamente... nosotros Sí, pero sufrimos en términos porcentuales, que de acuerdo a la población, nosotros tenemos el índice más alto. O Pero, sea, y también hicimos, no supimos manejar, al menos la ciudad no supo manejar el tema publicitario, el tema marca, de ¿no? acuerdo, sí. Y la logística no fue lo suficientemente efectiva, eficiente, ¿no? Sí. Y Bueno, entonces eso siempre va a conllevar un problema, ¿no? De que ya, al menos digamos, por ejemplo, si una compañía extranjera que piense poner cuarteles en Ecuador, los ejecutivos extranjeros van a dudar en Guayaquil, porque va a salir eso en el reporte, ¿no? señor. Bueno, Entonces, antes de irnos a la pausa, yo quería dejarle una tarea al economista Arias para que nos converse al regreso de la pausa. A él le gusta siempre hablar, dice él, que es de mis inversiones, que es Bitcoin. El Bitcoin. Sí. Bitcoin. No, ¿sabe cuál era mi inversión para el día 17 de marzo? Era para el 16 de marzo realmente, que fue el martes. Era Amazon, ¿no? ¿Ya? Entonces, Amazon para el 16 de marzo, su acción costaba, le voy a decir el valor, costaba $1,689.15. ¿Ya? Y el día de hoy cerró al 5 de junio en $2,483. Haga las matemáticas y al regreso de la pausa seguimos conversando. ¿Ya?